Vamos a iniciar el tema del día de hoy. Por favor, abran su Biblia allí en el Salmo número 89. Quiero comentarles que es un salmo un poco extenso, así es que yo creo que vamos a tomar posiblemente 2 o hasta 3 días para poder estudiarlo y vamos a estar atentos. Miren, los temas de este salmo son la anulación del reinado de la dinastía de David, la duración del exilio, la llegada del Mesías y el retorno del pueblo de Israel a la tierra prometida, a su tierra. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que esta palabra nos trae en bendición el día de hoy. Eh, Se le ha titulado a este salmo como Masquil de Etán Esraíta. Y quiero decirles que hay varios hombres llamados Etán en las escrituras hebreas. Pero este hombre se menciona específicamente en el primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 31, como alguien que era famoso por su sabiduría, pero superado por la grandiosa sabiduría del rey Salomón. Por lo tanto, esto significa que probablemente fue contemporáneo de Salomón y posiblemente también estuvo vivo durante el reinado de David. Entonces aquí vamos a ver al Dios incomparable y su pacto con David. Y en la primera parte de este salmo, pues vamos a ver a ese Dios incomparable, cómo se muestra. También quiero decirles que Etán es probablemente idéntico con Jedutún, quien fundó uno de los tres coros, según el primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 19, y segundo de Crónicas 5:12. Y Etán compartía con Emán una reputación de sabiduría. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos dice este salmo. Fíjense, allí entre los versículos 1 y 2 vamos a ver la misericordia y la fidelidad perpetuas. Y la palabra dice: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Amén. Bueno, pues miren, Etán, el salmista, comienza este cántico, este salmo, con una declaración de alabanza enfocado en las misericordias. Recuerden que la palabra Gesed, que es la palabra para misericordia, a veces también se considera como amor de pacto o amor leal. Y por eso el salmista dice: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. Entonces, la gran misericordia de Dios dura para siempre, por lo que la alabanza a Él también debe cantarse perpetuamente. Y efectivamente, fíjense que el día de ayer vivimos esa misericordia hasta las 23 horas con 59 segundos y 59 centésimas de segundo, más bien 99 centésimas de segundo. O sea, vivimos la misericordia de ayer hasta el último milisegundo del día, pero de inmediato a las 12 en punto de la noche inicia una nueva misericordia de Dios para todos y cada uno de nosotros. Y es por eso que no, debemos aprender a cantar, ¿verdad? Perpetuamente, para siempre, la palabra Gesed en nuestra vida. La misericordia de Dios viniendo a nuestra vida en todo momento, sin detenerse un solo milisegundo. Ajá. Entonces, aquí vemos que este es un salmo con a lo mejor muchos problemas. Lo vamos a ver cuando lo estemos desdoblando, pero la presencia de problemas no debe silenciar en ningún momento la alabanza ni del salmista ni de nosotros. Debemos cantar sobre las misericordias de Dios en todo momento. Spurgeon dice que no tenemos una, sino muchas misericordias en las cuales poder regocijarnos, y por lo tanto debemos multiplicar las expresiones de nuestro agradecimiento. Amén. Y yo creo que si ahorita hacemos un pequeño paréntesis y simplemente recordamos cuánta misericordia hemos recibido de parte de Dios,
lo que experimentamos el día de ayer, simplemente. Aún en la problemática que podamos haber vivido, en la circunstancia que podamos haber pasado el día, vimos la misericordia de Dios. Y eso nos tiene que llevar a una actitud de cántico de agradecimiento, mis amados. Nosotros creemos que cuando estamos en problemas, muchas veces nos tranquilizamos quejándonos. Eso es lo que normalmente la gente hace, ¿verdad? Creemos que al quejarnos y quejarnos, ya nos estamos como que tranquilizando. Pero fíjense que podemos hacer mucho más que solo quejarnos, porque cuando cantamos, cuando alabamos a Dios, cuando lo engrandecemos, cuando exaltamos su nombre, obtenemos no solamente tranquilidad, sino también obtenemos gozo y paz en medio de la situación que podamos vivir. Cuando estamos en esos problemas, en vez de estarnos quejando, o sea, sí podemos expresar, como hemos visto a través de los salmos, ¿verdad? Nuestras quejas. Decirle, Señor, mira, ve mi condición, pero nuestras quejas deben convertirse de inmediato en acción de gracias, al recordar la misericordia, al recordar el amor de Dios, al recordar su gracia en nuestras vidas. Piense que Etán no solo experimentaba las misericordias y la fidelidad de Dios, también quería hacerlas notorias a los demás. Por eso dice, haré notoria tu fidelidad, ¿verdad? Esto pues también era para beneficio de los demás, para que también pudieran experimentar la fidelidad y la misericordia de Dios. Y más aún, él quería difundir la gloria y la fama de Dios lo más ampliamente posible. Mis amados, nosotros tenemos que aprender a hacer lo mismo, ¿verdad? Porque cuando nosotros hacemos notoria la fidelidad de Dios en nuestra vida, cuando podemos expresar a la gente que nos rodea cuán fiel ha sido nuestro Padre Celestial, cuán misericordioso ha sido con nosotros, seguramente será para un beneficio para quienes nos escuchen, porque ellos también podrán experimentar esta fidelidad y misericordia. Así es que difundamos la gloria de Dios lo más ampliamente posible. Etán sabía algo de lo bueno que era Dios. Era apropiado que otros también lo supieran y estaba decidido a contárselos. Yo creo que tú y yo también sabemos, ahora ya no solamente algo de lo bueno que es Dios, sabemos lo gran y maravilloso, bueno que es Dios. Y es apropiado, ¿verdad? Que nosotros se lo contemos a los demás. Decidámonos hacer eso. Llevemos la palabra de bendición. Tengamos misericordia también por los demás, mis amados. Y bueno, el salmista declara que para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos, dice, afirmarás tu verdad. Obviamente, Tan dijo esto para declarar la bondad de Dios y señala el carácter permanente y perdurable de la misericordia y la verdad de Dios. Recordemos que Dios es fiel, que es inmutable, que no cambia, que permanece eternamente y para siempre. Y también, pues todo esto de la misericordia y la verdad de Dios lo ha establecido nuestro Padre Celestial para bendición nuestra, mis amados. En la palabra misericordia, pues es otra de las palabras clave, por ejemplo, en el segundo libro de Samuel, en todo el capítulo 7, sobre la interpretación acerca del tema de la casa que David habría construido para Dios y la casa viviente que en su lugar Dios construiría para David. Ahí está para siempre edificada la misericordia de Dios. Entonces, un edificio es tanto una cosa ordenada como una cosa fija, ¿verdad? Hay un esquema y un diseño al respecto, hay planos. Entonces, la misericordia se edifica y Dios nos ha bendecido con diseños, con un plan perfecto, ¿verdad? Que solo sus propias e infinitas perfecciones podrían haber completado para nuestras vidas, mis amados. O sea que nosotros no estamos viviendo al azar, como anoche comentaba respecto al devocional. Nosotros
pues no tenemos que atender a la agorería, a la adivinación, a la suerte, porque nosotros propiamente no vivimos aquí por suerte, vivimos por el perfecto plan que Dios estableció para nuestras vidas y que a través de su misericordia se complementa perfectamente bien, mis amados. Amén. Entonces, este es el punto que debemos de atender. Entre los versículos 3 y 4 vemos el pacto de Dios con David. Y dice la palabra, hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Selah. Bueno, pues miren, como la expresión de las misericordias y la fidelidad mencionada en los dos primeros versículos, bueno, pues ahora vemos cómo Etán señala el pacto que Dios hizo con David, como se describe en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, como les comentaba. Allí Dios prometió construir y establecer la casa de David. Por eso el salmista dice, hice pacto, ¿no? Entonces, la mención de Etán del pacto, pues muestra que era de conocimiento público en los días de David y del rey Salomón. La gente sabía lo que Dios le prometió a David y entendían que Salomón lo cumplió, pues solo parcialmente, ¿verdad? Porque desgraciadamente también vimos que después Salomón cayó en pecado a través de la idolatría que le fue influenciada por todas las concubinas de las que él se hizo a su alrededor. Y bueno, pues eso desgraciadamente trajo una consecuencia y situaciones que vamos a ver a continuación. Dice la palabra, para siempre confirmaré tu descendencia. Bueno, recordemos que Dios le prometió a David y le dijo, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Eso lo dijo nuestro Señor ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Y esta promesa, como les comento, se cumplió parcialmente en Salomón, que fue el hijo directo de David y fue el heredero inmediato de su trono. ¿Ah? Pero la gloria sea para nuestro Señor porque esta promesa se cumplió a la perfección en aquel conocido como el Hijo de David, el Mesías, Yeshua HaMashiach, Cristo Jesús mismo. Y eso lo podemos ver en Mateo 12:23. Allí se cumple a cabalidad, íntegramente, esta gran promesa que Dios le dio a David en aquel tiempo. Y como les comento, el pueblo sabía, ¿verdad? Que Dios le había prometido esto a David y por lo tanto también el pueblo esperaba que Dios cumpliera con esa promesa, mis amados. Y ahora nosotros pues tenemos una prueba indiscutible de que el pacto con David tenía al Mesías por objeto, que Salomón solamente vendría a ser una figura de Jesucristo, ¿verdad? Recuerden que el Antiguo Testamento solamente es la figura de lo que habría de venir y que la escritura pues tiene a veces ese doble sentido de que nosotros vemos la tipificación en el Antiguo Testamento de Jesucristo a través de personajes muy particulares que representan y dan la característica de Jesús en su momento, pero en el Nuevo Testamento es el antitipo, que justamente Jesucristo es lo que representa a aquellos que estuvieron antes que él, ¿verdad? Ese es el punto. Y por eso dice la palabra de Dios, y edificaré tu trono por todas las generaciones. Vemos entonces que Dios le prometió a David, dice en el segundo libro de Samuel 7:13, yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y nuevamente, pues esto se cumplió de manera inmediata y parcial con Salomón, pero de manera plena y perfecta y eterna con nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Entonces vemos que la promesa de David también se extiende hasta sus descendientes y por lo tanto a la futura generación de súbditos. El Señor mismo asegura, ¿verdad?, el gobierno de la dinastía davídica hasta la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y recordemos que la palabra Selah, pues en este punto, Etán creía que la maravillosa generosidad
y la gran fidelidad de Dios en esta promesa era digna de énfasis y de meditación, por lo que él instruyó la pausa musical de Selah, en donde ese tiempo se toma para reflexión, para meditación, para darle énfasis a través de la meditación de todo esto que estamos leyendo. Es digno, mis amados hermanos, que esto lo volvamos a leer, lo volvamos a estudiar, volvamos a meditar en esto que estamos leyendo para efecto de darle la connotación eh, y ver la gran generosidad de Dios, la gran fidelidad de Dios en esa promesa que nos alcanza a nosotros, a ti y a mí, y para la gloria de Dios alcanzará a nuestras descendencias, mis amados. Nuestra descendencia será alcanzada por esta bendita promesa. Es por eso que debemos meditar y debemos de poner énfasis para efecto de ver el alcance que tiene esta promesa. Grandiosa. Amén. Bueno, ya de los versículos 5 al 10, vemos cómo Dios es alabado por su fidelidad y su poder. Dice la palabra, celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como a herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Fíjense, Etán probablemente estaba muy familiarizado con las palabras de David de lo que expresó allí en el Salmo número 19, cuando dice, celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová. En el Salmo 19, David escribió, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Ah? O sea, es prácticamente la esencia misma. Dios no solo debía ser alabado por su verdad, allí en la congregación de los santos, sino por su asombrosa obra de creación, porque obviamente nosotros nos maravillamos de solamente abrir nuestros ojos a la creación de Dios y ver qué perfección. No te basta más que mirarte a ti, ve tus manos, ve simplemente cómo fuiste constituido. Ve la maravilla de lo que es tu cerebro, ¿verdad? Ve la maravilla de quién eres tú. Desgraciadamente, mucha gente no logra comprender esto y por eso sufre en su condición de verse gorda, de verse flaca, de verse chaparro, de verse muy alto, de verse moreno, de verse muy rubio. No se da cuenta esa gente que es la perfecta creación de Dios, que cada uno de nosotros somos únicos, irrepetibles, singulares delante de Dios, somos su creación. Por lo tanto, nosotros debemos aprender a vernos como Dios nos ve. Dios nos ve perfectos, mis amados hermanos. De hecho, a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ahora Dios nos ve santos, sin arrugas, sin mancha. Nosotros no tendremos ni por qué sufrir en ningún momento si estamos regordetes, si somos con papada grande, si somos cachetones. Bueno, pues así a Dios le plació que fuésemos cada uno. Habrá otros que estarán esqueléticos, ¿verdad? Flacos ahí, chupados. Bueno, pues también esos son perfectos. Y por eso nosotros no tenemos ni siquiera que atrevernos a juzgar a nadie por su apariencia física en ningún momento, porque son creación de Dios y esa creación es perfecta, tan perfecta como lo puede ser el hecho de poder ver nosotros el sol, la luna. ¿Qué le puedes poner de pero a la luna? ¿O qué le puedes poner de pero al sol? ¿Qué le puedes poner de pero al mar, a esos paisajes que Dios creó? ¿Qué le puedes poner de pero a una flor que es morada y qué pero le puedes poner a una flor que es amarilla?
Ninguno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada una tiene sus propias características. Y si pudieran hablar, cada una diría, soy la creación más bella de Dios. Así nosotros tenemos que hacerlo, mis amados. Amén. Entonces, esto es la asombrosa obra de creación de Dios. Y es por eso, mis amados, que justamente debemos de celebrar en la congregación de los santos la gran maravilla de Dios. Miren, varios comentaristas consideran que la referencia a los santos e hijos de los potentados y la congregación de los santos significa seres angelicales. Y si es así, pues Etán el salmista reúne a toda la creación para reconocer la grandeza y la majestad de Dios. Spurgeon dice al respecto que la tierra y el cielo son uno en la admiración y la adoración del Dios del pacto. Los santos de arriba, ¿verdad? Los seres angelicales en este momento, ven con mayor claridad las alturas y profundidades del amor divino de Dios. Por lo tanto, ellos alaban sus maravillas, pero nosotros, los santos, que estamos en este plano, ¿verdad? Pudiéramos considerarnos los santos de abajo, pues estamos conscientes de nuestros muchos pecados y de las múltiples provocaciones del Señor en perdón hacia nuestras vidas. Y por eso ahora admiramos nosotros su fidelidad. Amén. Obviamente los santos que están arriba en los cielos, esos seres angelicales que están alrededor de Dios, pues no tienen pecado, pero nosotros sí. Ellos no pueden ver la fidelidad y la misericordia de Dios respecto al perdón, pero nosotros sí. Y por eso nosotros admiramos la fidelidad, el amor, la misericordia y la gracia de Dios. Amén. Fíjense nada más cómo es esto, mis amados hermanos. Ahora ustedes y yo nos unimos al coro celestial para exaltar las maravillas de nuestro Padre. Horn, otro comentarista, dice, ¿no alabaron los cielos las maravillas de Jehová cuando un coro de ángeles descendió de lo alto para cantar un himno en el nacimiento de Cristo? ¿Y cómo resonarán las cortes celestiales con los aleluyas de esos espíritus benditos cuando reciban nuevamente a su rey, regresando triunfante de la conquista de sus enemigos? Ahora nosotros vemos esta verdad. Reconocemos que a través de la palabra Dios nos hace saber que un coro de ángeles descendió cuando Jesucristo nació aquí en la tierra, pero también nos hace saber que un coro de ángeles han recibido a Jesucristo cuando ascendió a los cielos después de triunfar sobre la muerte, después de derrotar a Satanás y sus huestes. Amén. Esas son las maravillas, esa es la fidelidad de Dios. Y si ellos, esos seres celestiales, alaban las maravillas de Dios, que aquí significa no tanto sus maravillosos actos, sino la maravillosa condición de su ser mismo, su incomparable grandeza y su poder y su fidelidad. O sea, son las dos grandes garantías del cumplimiento de sus promesas, que Él actúa en fidelidad y en obra. Amén. Entonces, nosotros, obviamente, al entender todo esto, al hacer justamente una meditación sobre esto, tenemos mucho por qué alabar a Dios. Tenemos mucho por qué exaltar sus maravillas y su fidelidad. Y por eso la pregunta del salmista dice, porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? Bueno, pues podemos comprender ahora, mis amados, a través de todo este tiempo de estudio, que la grandeza de Dios significa que Él también es incomparable. No hay nadie que pueda compararse a nuestro Padre Celestial. Y miren, no debe medirse en la escala que se usa para medir la grandeza de los hombres o incluso la grandeza de los ángeles, si es que los hijos de los potentados pudiera referirse a seres angelicales, ¿verdad? No podemos usar la misma escala, porque obviamente Dios sale completamente de esa escala. No podemos, por ejemplo, ojalá y pudiera yo darme a entender, no podemos medir eh,
la infinidad del espacio sideral en el universo con la escala que nosotros conocemos como la unidad de medida de 1 metro, de 100 centímetros, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes para medir a través de esa escala la grandiosidad del universo? No se puede. ¿Cuál es la escala que utilizamos para medir las distancias interestelares? Usamos una medida que se llama año luz. Un año luz es lo que un haz de luz puede recorrer durante 365 días a una velocidad de 300,000 kilómetros por segundo. O sea, un año luz, imagínense, mis amados, que son miles de millones de kilómetros. Y que obviamente si lo medimos con nuestro metro, pues jamás tendríamos ni siquiera la oportunidad de salir de la condición de nuestra atmósfera, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, mis amados, vemos que la naturaleza incomparable de Dios es un aspecto de su santidad. Y recuerden que santo significa ser apartado. Dios es incomparablemente más grande que todas las cosas creadas. No tenemos nosotros ni tantito una idea de una escala que pudiéramos usar para medir la santidad de Dios, para medir la grandeza de Dios, si lo quisiéramos comparar con algo creado. Por eso Dios es muy claro allí en Éxodo 24, cuando dice que no debemos hacernos ninguna imagen, ni de lo que esté arriba en los cielos, ni de lo que esté en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque nuestra mente finita no tiene la capacidad, no tiene la escala de poder comprender la verdadera grandeza de Dios, la verdadera santidad de Dios. Nosotros nos podemos dar una idea solamente y por eso no podemos compararlo con algo creado. Amén. Entonces, por eso Dios dice, miren, mejor ni se hagan bolas, no hagan ninguna imagen, simplemente crean en que yo soy el que soy y se acabó. Y nosotros venimos en esa fe a creer en el gran yo soy sin tener la necesidad de observar una imagen o de darnos una idea de cómo podrá ser Él. Un día lo veremos cara a cara y esa es la fe que tenemos. Pero hasta ese día, nosotros tranquilos, que sea como Él quiera. ¿Ah? Simplemente nosotros debemos comprender a través de su bendita palabra, de la revelación que Él nos da, debemos comprender que Él es un Dios santo, 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 que es inigualable, incomparable. Y por eso el salmista dice, Dios temible en la gran congregación de los santos. O sea, Dios es y debe ser grandemente temido en la asamblea de los santos. Y recuerden que la palabra de temor que se utiliza aquí, mis amados hermanos, es el temor reverente. No es el miedo, no es el pavor, no es el terror que podamos sentir por la cercanía de un Dios todopoderoso, de un Dios santo. No, es el temor reverente que nosotros debemos presentar. Y entonces, al comprender, ¿verdad?, la naturaleza incomparable, la santidad de Dios, eso debe provocar en nosotros un sentido de asombro y de alabanza, de reverencia. Amén. Entre su pueblo y especialmente cuando nos reunimos. Debe ser considerado formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Amén. Entonces, mis amados, la irreverencia, o sea, lo contrario de un temor reverente, se llama rebelión. Y muchas veces, desgraciadamente, eh, ya siendo hijos de Dios, nos presentamos irreverentemente ante la presencia de Dios. Hoy es el día, mis amados, en que tenemos que hacer un Selah aquí, en este preciso instante. No está escrito en la palabra, pero sí es necesario que hagamos una reflexión, que hagamos una meditación sobre cómo nos presentamos delante de Dios. Hoy, en el nombre de Jesús, tenemos que tomar la decisión de presentarnos con ese temor reverente, por ejemplo, en puntualidad, en el orden que debemos de poner para llegar en la reunión de los santos.
que no lleguemos como locos, corre, corre, o que chin, se me olvidó, o que vengamos peleando en el carro, o que traigamos un problema y que no lo podamos hacer a un lado porque pensamos que mi problema es más grande que mi reunión con Dios. Cuando somos llamados a la presencia, cuando Dios hace la santa convocatoria para el pueblo, para sus santos, y que nosotros nos reunimos, mis amados, ese momento tiene que ser el sublime momento para nosotros, en una presentación de nuestra vida, ¿verdad? En una actitud de un temor reverente, lejos de ser una rebelión. Por ejemplo, en las mañanas, en las noches, cuando nos reunimos, estas son reuniones que Dios convoca. No crean que nada más es porque a mí como líder en este tiempo se me plació o se me antojó que nos reuniéramos todos los días a las 8 de la mañana y me estuvieran escuchando para llenar un tiempo que a lo mejor yo pudiera desperdiciar en otras cosas. No, no, mis amados. Yo sé de antemano que este tiempo para ustedes es precioso, es valioso. Y por lo tanto, ¿verdad? Tenemos que estar anhelantes, deseosos de que en el momento en que Dios nos convoca, inmediatamente acudir y en una actitud reverente, con un temor reverente, decir, Señor, yo me postro delante de ti, humildemente reconozco mi necesidad que tengo de ti. Necesito que tú llenes mi copa el día de hoy. Necesito, Padre, que tú me des la guianza, que tú me des la instrucción, que me sigas mostrando tu verdad, que me sigas haciendo cada vez más consciente de tu santidad, de tu grandeza, de tu poder, de tu autoridad. Y en esa conciencia, cada vez entre más conscientes estamos de eso, más humildes nos volvemos. A mí me dejan boquiabierto, de verdad, personalidades que tienen una sabiduría que Dios les ha dado, que entre más sabios son, que entre más inteligentes son, que entre más conocimiento tienen, más humildes son. Yo tuve un maestro en la facultad de química que, la verdad, mis respetos para ese hombre, tenía una sabiduría increíble, manejaba la ciencia de la química orgánica como no se dan una idea, que es una de las materias más pesadas de cualquier materia, de cualquier carrera. Y, y con una humildad que se presentaba ese hombre, que fíjense bien que sin siquiera conocer en esos tiempos de Dios, yo veía, yo veía cómo ese hombre en esa humildad me enseñaba a un Dios al tiempo, y estoy llorando porque al tiempo yo supe y me di cuenta de que ese hombre era un hijo de Dios, era cristiano y en humildad nos enseñaba a un Dios poderoso y tenía un conocimiento increíble, mis amados. Entonces, hoy solamente me resta ver que entre más sabemos ustedes y yo de Dios, que no significa nada la ciencia humana, que de verdad al comprender la grandeza de Dios, simplemente nos lleva a ver que nada tiene que ver lo que podamos saber humanamente en ciencia cuando conocemos al Dios de la ciencia, cuando conocemos a ese Dios creador. Dios nos está dando una sabiduría todavía mayor que la que cualquier hombre pudiera tener. Y luego entonces ustedes y yo, en una actitud correcta de reverencia, de un temor reverente, lo único que tenemos que hacer es cada día ser más humildes, mis amados. Entonces, en este punto, logramos comprender que los pensamientos sobre el pacto de gracia tienden a crear un temor más profundo hacia Dios, tienden a crear un conocimiento más profundo y reverente hacia Dios. Y eso es lo que debe de ya estar en nuestro corazón. Y por eso poder levantar nuestra voz como el salmista decía, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová.
Entonces vemos aquí cómo Etán continúa su meditación sobre la naturaleza incomparable de Dios con atención a su gran poder, expresado en su gran habilidad para controlar la creación rebelde. Todo esto que el Dios hizo. Esta creación rebelde se describe como la braveza del mar y como la derrota de Rahab. Aquí no se está refiriendo a Rahab, la prostituta que guardó a los 12 espías, no, se está refiriendo al Rahab que se levantó en contra del pueblo de Israel. Era un general de los ejércitos de otro pueblo y lo derrotó. Entonces, mis amados, Dios pues simplemente controla absolutamente todo esto. Y por eso nosotros confiadamente podemos decir que a Dios no se le escapa nada, que Dios tiene el control perfecto y completo y total de toda su creación. Él es perfecto, mis amados. Horn dice al respecto, la extensión del océano, la multitud de las olas y su furia cuando son excitadas por una tormenta, lo convierten en este estado en el objeto más temido y más tremendo de la naturaleza. Yo de verdad doy testimonio personal de cuando el océano se embravece, mis amados, olvídense, es un poder, es una condición, una fuerza destructora como no tienen una idea. Estar en medio del mar, a expensas de lo que el mar haga, es justamente sentirnos tan increíblemente pequeños, tan débiles. Cuando una ola se levanta más de 20, 25 metros sobre la embarcación que tú puedas llevar y ver cómo esa fuerza se despliega, es algo increíble. De verdad, quienes no lo han podido vivir no podrían imaginarse este tipo de situaciones. Pero quiero decirles que Dios tiene la autoridad y el poder para sujetar al océano mismo, contener y apaciguar la furia de un oleaje, de una gran tormenta. Solamente Dios lo puede hacer. Amén. Entonces, ¿qué no podrá hacer con tu problema? ¿Qué no podrá hacer con tu condición? El salmista, mis amados hermanos, usa el dominio de la braveza del mar, el apaciguamiento de las olas tempestuosas y el quebrantamiento y dispersión del poder de Egipto para ilustrar la omnipotencia de Jehová, para ilustrar el gran poderío de Dios, el todopoderoso de Dios, a ese Jehová Shaddai, ante el cual la monarquía más poderosa de la tierra no tenía ni tendrá más poder que, que Dios, jamás. ¿Ah? Y dice la palabra de Dios, tú quebraste a Rahab como a herido de muerte. A menudo, esta expresión en este salmo se toma a Rahab como la personificación del orgullo y de la fortaleza que tenía Egipto en su momento. Y esto puede ser cierto en este contexto, pero también hay una conexión fascinante con la mitología cananea de ese tiempo. Ujú. Transformando y usando esa conexión para glorificar a Dios como el incomparable. Acuérdense que los cananeos tenían una fuerza muy grande en aquellos momentos y se levantaban en contra del pueblo de Dios. Y por eso hace un momento decía uno de los generales de un ejército, pudo haber sido del ejército de Canaán o pudo haber sido uno del ejército de Egipto. No está especificado, pero sí podemos ver que es una conexión correcta de ver que una personalidad como este, que tenía mucho poder en su momento, nada tenía que ver con el Dios incomparable, con el Dios poderoso. El nombre de Rahab significa orgulloso y en la mitología cananea era el dios del mar, Yam, que fue sometido.
y la serpiente marina Rahab, que fue asesinada en el momento de su creación. O sea, eso es de la mitología cananea, ¿eh? No lo vayamos a confundir como que la palabra de Dios está hablando de esto, no. Por eso estoy explicando que posiblemente pudo haber sido uno de esos hombres. Y aquí, como en Job capítulo 26, de los versículos 12 y 13, es que quizá Etán tenía en mente, ¿verdad? Esta mitología cananea que se transforma y se usa para enseñar. ¿Se acuerdan que en Job se habla acerca del Leviatán? Bueno, pues en la mitología cananea se utiliza a Rahab como la serpiente marina, como lo que en Job se utiliza con el nombre de Leviatán. ¿Ok? Es nada más para brevario cultural, para tener un contexto un poco mayor y para que podamos ir comprendiendo poco a poco la situación de lo que habla la palabra y tengamos una referencia completa. ¿Ah? Más tarde podemos ver que el profeta Isaías usaría esta misma imagen y el tono al hablar, y este mismo tono al hablar de la gran victoria de Jehová de los ejércitos sobre Rahab, y en Isaías 59, 51:9 dice, ¿no eres tú el que cortó a Rahab y al que hirió al dragón? Entonces aquí vamos a tener una conexión para poder comprender posteriormente a quién se refiere Isaías. Y entonces tenemos una, una imagen más completa del por qué se habla aquí de Rahab y por qué se habla de la situación en donde dice, tú quebraste a Rahab como herido de muerte. ¿Ok? Entonces, en el Medio Oriente antiguo, pues había muchas leyendas, ¿verdad? Muchas mitologías sobre los dioses que lucharon contra otros dioses para crear la tierra. Y entonces es posible que Etán, que el mismo Asaf, el mismo Job, el mismo Isaías, conocieran esas historias y las usaran para llamar la atención sobre el Dios vivo y verdadero, sobre Jehová de los ejércitos, sobre Yahweh. ¿Ah? Y es Yahweh quien gobierna la braveza del mar, a pesar de las leyendas antiguas que decían que Tiamat, o sea, el abismo, era la diosa caótica derrotada por el dios héroe Marduk, que se llama Bel, o que Yam, que era el mar, fue derrotado por Baal. No, aquí se nos especifica y se establece correctamente que es Yahweh quien corta a Rahab en pedazos. No fue ni Marduk ni Baal. Esto lo estoy comentando, mis amados, para que, como les digo, tengamos una idea bien clara. Y también quiero decirles que existe la posibilidad de que haya una pizca de verdad histórica comunicada en esas antiguas mitologías y leyendas. Recuerden que también las mitologías rabínicas antiguas, lo que viene a ser el Talmud, que es las, las historias que el pueblo judío cuenta verbalmente solamente de generación en generación, sugieren esas mitologías rabínicas, ese Talmud, sugiere que hay una serpiente malvada que estaba en el mar primitivo resistiendo a la creación de Dios y que Dios pues mató a la serpiente y trajo orden al mundo como se describe en Génesis capítulo 1 entre los versículos 1 y 2. ¿Se acuerdan que el mundo estaba desordenado y vacío y entonces tuvo que venir el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y a poner orden y a organizar la situación. Y pues ahí, justamente en la mente judía, pues a menudo se representa a Satanás como un dragón o como una serpiente, como lo vemos en Génesis 3 y también en Apocalipsis capítulos 12 y capítulo 13. Y se piensa en la mente judía que el mar es un lugar peligroso o amenazante, como lo dice Isaías 57, Marcos 4, Apocalipsis 21, y es posible que Rahab sea otra manifestación similar a una serpiente de Satanás, quien era el orgulloso original, Rahab. ¿Se acuerdan que el pecado de Satanás fue el orgullo, la soberbia? Y como les comento, también es posible que Leviatán se refiera a la misma criatura como en Job 3:8, Job 41:1
y en el Salmo 74, versículo 14, y en Isaías 27:1. Entonces, mis amados hermanos, es importante señalar que las escrituras hebreas no simplemente creen o adoptan esa mitología cananea, la toman y la transforman, usándola para exaltar a Yahweh de una manera que los mitos cananeos nunca hicieron. Hay un comentarista llamado Elmer Smith que señala esto en su libro que se llama El comentario bíblico del expositor acerca de lo que sucedió con Job. Y dice Smith, aquí el mar que Dios somete no es la deidad de Yam. Job despersonalizó a Yam usando el artículo definido el mar, expresando así su teología monoteísta innata. O sea, por eso Job nunca pecó, porque él declaró que había un solo Dios. ¿Verdad? Dice Snick, además, por su propia sabiduría, habilidad y poder, Dios cortó a Rahab en pedazos y traspasó la serpiente que se deslizaba, a diferencia de Marduk, que dependía de la autorización de los dioses mayores. Entonces vemos que tenemos a un Dios todopoderoso, único, irrepetible, ¿verdad? Y por último, Smith dice que un estudio de los nombres del Antiguo Testamento para los bien conocidos monstruos marinos mitológicos cananeos como Rahab muestra cuán intencionalmente los autores del Antiguo Testamento usaron el lenguaje para enriquecer sus propias concepciones poéticas de la supremacía del único Dios verdadero. O sea, que esta bendita palabra de Dios a lo único que nos lleva justamente es a exaltar, a comprender, a valorar la supremacía, la autoridad total del único Dios vivo y verdadero, que es nuestro Padre Celestial. Amén. Le vamos a dejar hasta aquí, mis amados. A partir de mañana vamos a estudiar del versículo 11 en adelante de este Salmo 89. Vamos a orar. Vamos